del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a empezar apologética. Hablaré de apologética mariana, vamos a hablar de María, pero por lo pronto quisiera que tuviéramos muy claro en qué basamos nuestra fe los católicos. La fe es un don de Dios, para empezar. Si Dios no nos da la fe, por más que estudiemos, no la tendríamos. Es un don de Dios. Y se nos da gratuitamente, como don que es. De hecho, por eso es recomendable pedir la fe. Nunca se tiene bastante fe. Ya en uno de los vídeos míos hablaba de que parece que tenemos una fe pequeñita, pequeñita, ni como un grano de polvo, sino como un átomo minúsculo que no vemos, que no se ve ni con microscopio normal. Entonces la fe, lo primero es pedirla, es un don de Dios. Pero también la fe la tenemos que asentar y tener conocimiento de por qué creemos, por qué hay un asentamiento de la fe. La fe se asienta en 3 pilares. Y esos pilares son muy importantes conocerlos. La tradición apostólica, las escrituras sagradas, o sea, la Biblia, y el magisterio de la Iglesia. Esos son los 3 pilares de la fe. ¿Por qué os pongo la tradición apostólica? Porque los católicos, no sé si los protestantes también tienen algo de tradición apostólica, no lo sé, porque hay parte de protestantes que los obispos sus sacerdotes pueden consagrar, y fueron los primeros que se separaron con Lutero en 1500 y pico, se han pasado 1500 y pico de años. Pero la Iglesia Católica ha seguido fielmente desde el tiempo de los apóstoles todo lo que el Señor y los apóstoles enseñaron. Porque aquí el gran problema que tienen otros hermanos nuestros de otras religiones es que no tienen esa tradición apostólica. Jesús no escribió nada. Fue de palabra a los apóstoles y a los discípulos que los acompañaban. Ahora, de los apóstoles solo escriben evangelios 2. Los otros 2 son discípulos de los apóstoles. Y quienes hacen la recopilación tanto de los 4 evangelios como de lo que es la Biblia en sí, porque los judíos lo tenían por libros separados. El libro de profecía eran unos libros cilíndricos, estaba la Torá, estaban los libros de los profetas, lo tenían todos separados, y la Iglesia Católica reúne toda la palabra de Dios revelada, tanto a los profetas como tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, y lo unen. Hasta el Antiguo Testamento, hasta que Jesús viene, hasta que el Mesías, el Hijo de Dios, viene a la tierra, y el Nuevo Testamento. ¿Quiénes hacen esta recopilación? ¿Quiénes recogen todo esto? Los santos padres de los primeros siglos. Y los que en un momento dado, y los que nos recopilan escrito, es mucho menos que todo lo que se sabe por tradición oral. De hecho, en el siglo II nos vamos a encontrar con San Ireneo, que es 200 años después que Jesús. Pero es que San Ireneo es discípulo de San Policarpo, y San Policarpo es discípulo de San Juan en directo. San Policarpo había recibido de boca de San Juan directamente todo lo que él había vivido con el Señor, con la Virgen, todo. San Juan escribe su evangelio, con lo cual no lo hace San Policarpo, como en el caso de Marcos, que lo hizo de Pedro, pero
Esto lo tenemos que tener muy claro y tener muy claro que uno de los pilares nuestros es la tradición apostólica. Y no lo podemos olvidar. O sea que en lo que son los evangelios traen una mínima parte de las enseñanzas del Señor. Y son las enseñanzas del Señor, no las vivencias con María, no la intervención de María, porque eso se trasladó más por vía oral. Ahora, forma de poder contestar y poder defender, porque tenemos derecho a réplica, ¿no? Cuando nos atacan, y sobre todo que nos ataquen a nuestra madre, pues tenemos derecho a réplica. Y por lo pronto, empezamos por el Génesis, el primer sitio donde se habla de María. Empezamos por el Génesis 3:15. Yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Aplastará tu cabeza y tú solo tocarás su calcañar. Cuando Dios dice que va a poner enemistad entre el demonio y la mujer, se refiere a María. Luego ya por lo pronto, fijaros el papel tan importante de la Virgen. El propio Dios la está poniendo ya de intermediaria, de defensora nuestra contra el demonio. Esto para empezar en el Génesis. Después, en los Evangelios nos encontramos con la intercesión de María en las bodas de Caná. San Juan, capítulo 2, versículo 5. En la boda de Caná, la Virgen le dice al Señor, no tienen vino, le hace un ruego. ¿Te has dado cuenta? Pues claro, el Señor estaba con los hombres, tenéis que pensar en la mentalidad de la época, las mujeres estaban en un lado, los hombres estaban en otro, y el Señor estaba con los hombres y no se dio cuenta. La Virgen normalmente pues estaría con las demás mujeres, estarían pendientes de lo que hacía falta, si se estaba sirviendo todo, y se da cuenta de que falta el vino. Y va a decirle a su hijo, falta vino. Las bodas duraban 7 días. Imaginaros lo que tenía que ser para esa pareja recién casada encontrarse con la vergüenza de que le falte el vino. Y María aquí nos demuestra ya su poder de intercesión ante su hijo. Mujer, que no me ha llegado la hora. Luego el Señor pero va, y ella viendo la respuesta de su hijo, pero viendo con la mirada, ten en cuenta que muchas veces contestas una cosa, pero con la mirada estás diciendo otra. ¿Qué mirada no le daría el Señor a su madre? Como, ya me estás metiendo líos, mamá, ¿no? Vale, de acuerdo, te haré caso, mamá. Y va el Señor y convierte el agua en vino. Pero es que la Virgen, sabiendo mucho, pues, interpreta muy bien la mirada de su hijo y va y le dice a los sirvientes, hace lo que él los diga. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Pero cuando nos lo dice a nosotros, ella, y entonces el Señor se fija en nosotros y nos dice lo que quiere de nosotros, pues parece que tiene más, salen mejor las cosas. Porque aquí fue por intercesión de ella, por petición de ella, por lo que se convierte, y es el primer milagro, la segunda manifestación, la primera fue la Epifanía,
Precisamente el otro día, y es que yo me equivoqué en el vídeo, porque la primera manifestación del Señor fue la Epifanía, la segunda fue en las bodas de Caná. Luego ya tenemos en el mismo Evangelio otro texto que es el de San Juan 2:5, que son las bodas de Caná. El tercer texto lo tenemos también en San Juan 19, el versículo 16. La acogió en su casa. Y tenía yo aquí San Juan 19, en 19, 16 y después, o sea, en el capítulo 19 que nos va a estar hablando de la crucifixión del Señor, ahí se ve cómo Jesucristo, al decirle a San Juan, ahí tienes a tu madre, decirle a su madre, ahí tienes a tu hijo, está dándonos a María por madre. Así que tenemos aquí otro capítulo, pero también os quería hablar dentro de la tradición apostólica, la aparición de la Virgen del Pilar en Zaragoza, para que veáis cómo la Virgen, cuando estaba viva, la Virgen cuando vivía, que vivía con San Juan, estaba pendiente de los apóstoles. Los apóstoles se fueron repartiendo por todo el mundo. Santiago llega a Hispania, la Hispania romana, y llega a lo que hoy en día es Zaragoza, y la verdad es que no le estaba yendo nada bien la predicación, no estaba convirtiéndose en nadie. Y él estaba en aquel momento triste, tenía unos poquitos de discípulos, pero estaba como triste, como que me vuelvo, no me vuelvo, esto es una pérdida de tiempo, no estoy haciendo nada. Y en ese momento se le aparece la Virgen del Pilar, se aparece la Virgen en un pilar que había allí, así de mármol, un pilar que había, se aparece la Virgen de pie, que es el poder de bislocación que vemos en otros santos, porque la Virgen entonces vivía, todavía no había muerto. Y ella, en la distancia, se le aparece a Santiago para darle ánimos, y le dice que ese pilar permanecerá en ese sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión. Y eso lo dice la Virgen estando viva. Por el poder de bislocación se le aparece a Santiago, quedando constatado tanto en un féretro que se encontró del siglo III de San Vicente, en que ya aparece que hay una iglesia dedicada a la Virgen María en Zaragoza, y en el siglo IV en el sarcófago de Santa Engracia en las catacumbas. Luego vemos ya que esa tradición de la iglesia, o sea, vemos como la Virgen desde el principio estaba apoyando a los apóstoles y que los apóstoles a ella acudían en ayuda. La Virgen estaba con ellas cuando la aparición del Espíritu, con ellos cuando la aparición del Espíritu Santo. En el momento en que el Señor muere, todos los apóstoles se unen, y yo estoy segura. O sea, ¿por qué se unen alrededor de María? Porque están todos con María, alrededor de María, porque es la Madre del Señor y porque ella es el nexo de unión. Porque igual que antes de resucitar, o sea, porque los discípulos, ninguno de los apóstoles se fue. Los discípulos de Maús, que se fueron, se tuvo que aparecer el Señor para decir, oye, ¿dónde vais? Volver para atrás, que ya he resucitado, que no habéis esperado ni los 3 días. Y los apóstoles, estoy segura
de que no se movieron, porque estaban al lado de la Virgen. Luego ahí vemos cómo la Virgen siempre nos va a llevar a su Hijo, nos va a ayudar a no separarnos de su Hijo, a no irnos, ni cuando hay problemas. Si la tenemos a ella de ayuda y de mediadora, que nos quede muy claro que la Virgen es mediadora entre su Hijo y los hombres. El único mediador ante Dios es Jesucristo, eso por supuesto. Pero es muy lógico, muy normal el que Jesús, que le estuvo atado a su madre, atado en cuanto a pendiente de su madre, en cuanto a obediente a su madre, porque eso nos lo ponen en los evangelios, y ya, bueno, ahora mismo ya busco, pues después en el cielo le pasa exactamente igual. Ante una criatura con esa fe, con esa entrega, que se prestó a ser madre del Mesías, que se prestó a sufrir lo que sufrió, le han dado una participación grandísima. Y basta que la Virgen le diga a su hijo cualquier cosa para que su hijo atienda esa petición. Que sí que la atiende cuando nos dirigimos directamente a Dios, por supuesto. Pero más agradable es cuando le viene a través de las manos de su madre. Al ser María, hija de Dios, esposa de Dios Espíritu Santo, madre de Dios Hijo, tanto como hija, como esposa, como madre, la Santísima Trinidad la atiende. Los santos son mediadores, pero los santos pueden pedir por nosotros, y a los santos le podemos pedir que por intercesión, le pedimos a Dios por intercesión de este santo, por este hijo tuyo que te da gusto. Pues cuánto más con la Virgen. Cuando nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, nos estamos consagrando al Inmaculado Corazón de su Hijo. No podemos separar un corazón de otro. A través de María llegamos mejor a Jesús, porque ella nos enseña el camino que lleva a su Hijo. Y su Hijo nos enseña el camino que lleva al Padre. Es una cadena maravillosa. Después os voy a hablar en tradición apostólica. Pues ya os he dicho, la Biblia, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. En la tradición apostólica se refiere a la transmisión del Evangelio de Jesús. Jesús les enseñó a los apóstoles no solo con su palabra, les enseñó una manera de actuar, de orar, de convivir. Y estas eran las tradiciones que los apóstoles guardaban en la Iglesia. Ya os digo que estas tradiciones se guardaban de voz a voz, de palabra, no por escrito. De hecho, San Pablo, en la primera Corintios de 11 a 23, nos dice: yo mismo recibí esta tradición, que a su vez les he transmitido. También podemos encontrar frases parecidas en Filipenses 4:9, en la segunda de Timoteo 2.2 y en la segunda a Tesalonicenses 2.15. O sea, para el apóstol Pablo, las dos formas de confirmar la fe son la tradición apostólica y la palabra de Dios escrita. Y eso está así de claro. Nosotros somos herederos de esa tradición apostólica. Hemos seguido la línea directa sin romperla. Lo que no pasó cuando Lutero se separó de la Iglesia. Y lo que no pasa con las religiones nuevas, adventistas, mormones, que son de 1800 y pico, y que han cogido una Biblia además mal traducida, que ese sería otro tema, porque esa Biblia nunca, os aconsejo que nunca hagáis una comparación con una Biblia de ellos, llevaros la vuestra. Bien la Biblia de Jerusalén, que es una traducción muy buena, porque los términos los tienen equivocados.
Coged siempre vuestra Biblia, porque veréis cómo hay versículos que son distintos, porque no está bien traducida, ¿eh? Pues vemos que San Pablo en Romanos 5, del 12 al 21, nos presenta un contraste entre Adán y Jesucristo. Nos dice que todos, y en la primera Corintios, capítulo 15, del 21 al 22, dice: todos morimos por el pecado de Adán, pero todos recobramos la vida en Jesucristo. Los santos padres de la Iglesia profundizaron ante este paralelo en que Jesucristo es el nuevo Adán y lo aplicaron a la Virgen Santísima, la nueva Eva. Con su inmaculada cooperación participa en la redención como corredentora. ¿Quién nos hace esta comparación? San Ireneo. San Ireneo es discípulo de San Policarpo y por lo tanto discípulo de San Juan. Y San Juan es el que más seguramente habló de la Santísima Virgen, ya que fue el que la acogió en su casa, el que más convivió con ella, el que más estuvo con ella. Y San Ireneo nos hace una comparación que os iba a poner mejor y no he podido, si no en el próximo vídeo la pongo, sobre Eva y María, la nueva Eva. Tenemos a Eva, que era aún virgen, aunque tenía esposo, porque no se dice en ningún momento que Adán y Eva tuvieran relaciones hasta que cayeron en el pecado original. Y María, que es la nueva Eva, que era virgen casada con San José. Eva fue seducida para hacer el mal, por una mentira. Eva recibe la buena noticia de la verdad. Eva, un ángel, la seduce, un ángel caído. Y a María, la nueva Eva, un ángel, le trae la palabra. A Eva desobedece y causa la muerte para ella y la raza humana. La nueva Eva, María, obedece y causa la salvación para la raza humana. Eva ató la libertad del hombre y María, la nueva Eva, liberó al hombre de sus ataduras. Con Eva la desobediencia procede de su falta de fe y con María su obediencia procede de su fe. Con Eva, al desobedecer, huye de la presencia de Dios y María, al obedecer, atrae a Dios a su seno. Con Eva, por una virgen, la raza humana fue sentenciada a la muerte. O sea, Eva fue una causa mortis. María, por una virgen, la raza humana es salvada, con lo cual es una causa salvatis. Que podemos comparar el Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6, que es la tentación, con Lucas, capítulo 1, del 26 al 38, que es la anunciación. Y yo os planteo, María, que ha contenido en su seno a Jesucristo, al Hijo de Dios, que le ha dado a luz, que ha sido obediente en todo a Dios, que es su madre, porque es el Señor, y además tened en cuenta que el cuerpo humano de Jesús, en la parte genética, o sea, todo lo que es la parte humana de Jesús, pertenece a María. Ahí no hay participación de hombre alguna. Luego, lo que es la parte humana pertenece entera a María. Tendría el mismo grupo sanguíneo, el mismo ADN, el mismo todo. Ahora que sabemos más del ADN, de todo, el Señor sería idéntico a su madre, totalmente idéntico.
Por tanto, la sangre que el Señor derrama en la cruz es la misma sangre que María le da. María es corredentora con su Hijo. María sufre con su Hijo. María ofrece con su Hijo. Por eso los católicos, desde el principio de la Iglesia, a la Virgen la tomaron como madre y como mediadora. Por eso podemos estar tan seguros de que el camino mejor, el camino ideal es a través de María. Porque es el que también el Señor le enseñó a los apóstoles. El mayor piropo que se le dio a María, que se le ha dado en la vida a María, se lo dio su Hijo. Cuando en el Evangelio le dicen, tu madre y tus hermanos están ahí. Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios y la cumple. Hay personas que en este pasaje piensan que hay que ver que como que no quería a la Virgen. No, es todo lo contrario. La persona que en este mundo hizo mejor la voluntad de Dios y la cumplió, fue perfecta en su obediencia, fue María. Por lo tanto, su madre, sus hermanos, todo están personificados en María. Todo aquel que hace la voluntad de Dios y la cumple. Para mí es el piropo más bonito que le puedo dar su hijo a su madre. Así que tenemos que seguir formándonos. Yo voy a seguir estudiando y poniendo, porque son cosas que tengo que retomar. Si hoy no me ha salido tan perfecto el vídeo porque iré limando, pues perdonad la parte que a mí me toca. Yo hace mucho por la enfermedad que no puedo estudiar. En su momento estudié y he sido catequista y me ha gustado mucho estudiar teología, estudiar a Santo Tomás, ver los Santos Padres. Os tengo que agradecer a quienes me hicieron esta consulta, pues que me habéis motivado a retomar los Santos Padres, a retomar el catecismo, a retomar la Biblia. Bueno, la Biblia la leo y leo el Evangelio todos los días, pero no retomarla en estudio, como lo estoy haciendo ahora otra vez. De muchas cosas me acuerdo, de otras no, otras tengo que retomarla y tengo que volver a estudiar, pero sí que me es fácil estudiar porque sé más o menos por dónde buscar. Que los sagrados corazones de Jesús y de María os bendigan a todos. Todas las preguntas que os surjan, todo lo que ímelo poniendo y yo iré contestando. El próximo vídeo, porque esto me lo han preguntado por 2 lados, seguiremos con apologética y vamos a hablar sobre la Eucaristía, que es el próximo del que me han hablado. Sabéis ustedes que yo normalmente, pues sois vosotros los que me decís, Sofía, habla de esto o habla del otro, salvo fechas muy concretas, como en Cuaresma, que os quiero dar unas charlas cuaresmales, porque van a ser cada domingo de Cuaresma que tengáis un comentario mío, porque parece ser que eso es lo que piden el Señor y la Virgen, que los tengo ahí enfrente. Cuando me veis mirar para allá es porque tengo ahí enfrente al Sagrado Corazón y a la Virgen de Fátima, y los miro a ellos, que son los que me meten en estos líos, y yo tan contenta. Hago lo que puedo, hermanos. Perdonad si tardo, perdonad si a lo mejor, si queréis más datos de Evangelio, si queréis que os ponga cuadrantes de otra manera. Yo es que puedo trabajar poquito, pero lo que necesitéis me vais diciendo. Lo que podáis aconsejarme o decirme, os lo agradeceré mucho. Que los corazones de Jesús y de María os bendigan a todos. Amén.